El mundo no castiga la maldad, castiga la ingenuidad, esa fe ciega en que los demás actuarán como tú. Te enseñaron a ser transparente, a explicar demasiado y a perdonar rápido, porque a los oportunistas les conviene que no veas el filo detrás de una sonrisa. Hoy vas a aprender la estrategia que te vuelve peligrosamente astuto, no para ser villano, sino para dejar de ser presa. Si esto te golpea, quédate, suscríbete y deja tu like. Aquí se recupera la ventaja. La primera regla de la astucia es esta: el mundo no es un templo, es una negociación permanente entre hambre, miedo y ambición. El ingenuo cree que la gente actúa como habla. El astuto entiende que la gente habla como necesita y actúa como desea. Por eso el ingenuo busca coherencia en los otros y termina confundido. El astuto busca patrones y termina libre. La ingenuidad es una fe infantil en la estabilidad del carácter ajeno. Asume que hoy te aprecian, mañana también. Que hoy prometen, mañana cumplen, que hoy sonríen, mañana protegen. Pero la realidad no funciona con juramentos, funciona con incentivos, y cuando cambian los incentivos, cambian los rostros. Aquí nace el primer filo que te vuelve peligrosamente astuto: dejar de pedir garantías emocionales y empezar a leer intereses. Quien solo entiende emociones es gobernado por emociones. Quien entiende intereses gobierna sin necesidad de alzar la voz, porque el poder verdadero no se anuncia, se nota cuando otros se acomodan antes de que hables. Te hicieron creer que desconfiar es ser amargado, cuando en realidad desconfiar es mirar sin maquillaje. La desconfianza inteligente no es paranoia, es higiene, separa la apariencia de la intención y te devuelve el control. El ingenuo dice: no creo que me hagan eso. El astuto piensa: si les conviene, lo harán. Y esa frase, por brutal que sea, te salva. Suscríbete y deja tu like en este punto, porque aquí se rompe el hechizo más peligroso. La idea de que ser bueno te hace intocable. No, ser bueno te hace útil. Y el útil, cuando deja de servir, se reemplaza. El ingenuo vive buscando ser aceptado. El astuto vive construyendo posición. Y la posición es lo único que convierte el no en una palabra respetada. Desde hoy, la estrategia no será agradar, será no necesitar. El que no necesita, negocia. El que necesita, suplica. Y el que suplica ya entregó su corona sin darse cuenta. La astucia empieza cuando dejas de explicarte. El ingenuo se justifica porque quiere ser comprendido. El astuto calla porque sabe que ser comprendido por todos es ser vulnerable ante cualquiera. Cada dato que regalas sobre tus planes, tus miedos o tus límites se convierte en mapa para que te rodeen. El mundo admira al transparente mientras lo vacía. Y cuando el transparente despierta, ya no tiene nada que defender. Por eso, el silencio no es ausencia, es blindaje. El silencio te permite observar cómo se comportan los demás cuando no les das material, cómo se rebelan cuando no pueden leerte fácil, cómo se desesperan cuando no obtienen acceso directo a tu interior. Ahí, en esa desesperación ajena, está la prueba de que estabas siendo invadido. La ingenuidad cree que el daño es personal. La astucia entiende que el daño suele ser táctico. Una jugada en un tablero donde muchos no sienten culpa, solo cálculo. Esto no te convierte en monstruo. Te convierte en alguien que deja de llorar por lo inevitable y empieza a prepararse. El ingenuo reacciona tarde, cuando el golpe ya llegó. El astuto anticipa no por pesimismo, sino por respeto a la naturaleza humana. Y el respeto real no es veneración, es comprensión sin ilusiones. Cuando comprendes, ya no te sorprenden. Y cuando ya no te sorprenden, ya no te dominan. La astucia no nace de la maldad, nace del dolor de haber confiado demasiado. Y cuando ese dolor madura, deja de ser herida y se convierte en visión. Peligrosamente astuto
no significa ser un traidor vulgar, sino ser tan agudo que ya no pueden engañarte ni conducir tus decisiones como a un animal dócil, porque aprendiste a leer la intención detrás de cada gesto y a proteger tu voluntad. Este guión es una declaración de guerra contra tu vieja ingenuidad y una coronación silenciosa de tu nueva lucidez. La gente ingenua confunde sinceridad con virtud y cree que la verdad, por sí sola, gobierna el mundo. Pero el mundo se mueve por fuerzas, no por deseos, y quien no entiende eso termina sirviendo de escalón para el ambicioso. Ser astuto, en el sentido más crudo del término, es ser hábil para evitar el engaño o para lograr un fin con artificio. Y esa definición ya contiene la advertencia. Esto no es belleza moral, es supervivencia estratégica. Aquí la palabra peligrosamente funciona como un espejo. No describe un espectáculo, describe el momento en que dejas de ser predecible y lo impredecible empieza a imponer respeto. Introducción. 900 caracteres aprox. No te traicionaron una vez. Te educaron para ser traicionable. Te enseñaron a sonreír cuando te medían, a explicar cuando te atacaban, a confiar cuando te olían la debilidad. La ingenuidad fue tu religión y tu castigo. Te hizo creer que el mundo recompensa la pureza, cuando en realidad premia a quien entiende el tablero. Hoy vas a romper la jaula invisible donde los correctos aprenden a perder con elegancia. Y cuando sientas ese golpe en el pecho, no huyas. Es tu conciencia despertando. Suscríbete y deja tu like en este video, porque lo que viene no es motivación, es veneno útil. Yo, Maquiavelo, te diré lo que nadie se atreve. La bondad sin estrategia es una invitación al saqueo. Sección 1. 5000 caracteres aprox. La primera regla de la astucia es esta. El mundo no es un templo, es una negociación permanente entre hambre, miedo y ambición. El ingenuo cree que la gente actúa como habla. El astuto entiende que la gente habla como necesita y actúa como desea. Por eso el ingenuo busca coherencia en los otros y termina confundido. El astuto busca patrones y termina libre. La ingenuidad es una fe infantil en la estabilidad del carácter ajeno. Asume que hoy te aprecian, mañana también, que hoy prometen, mañana cumplen, que hoy sonríen, mañana protegen. Pero la realidad no funciona con juramentos, funciona con incentivos, y cuando cambian los incentivos, cambian los rostros. Aquí nace el primer filo que te vuelve peligrosamente astuto. Dejar de pedir garantías emocionales y empezar a leer intereses. Quien solo entiende emociones es gobernado por emociones. Quien entiende intereses gobierna sin necesidad de alzar la voz. Porque el poder verdadero no se anuncia, se nota cuando otros se acomodan antes de que hables. Te hicieron creer que desconfiar es ser amargado, cuando en realidad desconfiar es mirar sin maquillaje. La desconfianza inteligente no es paranoia, es higiene. Separa la apariencia de la intención y te devuelve el control. El ingenuo dice, no creo que me hagan eso. El astuto piensa, si les conviene, lo harán. Y esa frase, por brutal que sea, te salva. Suscríbete y deja tu like en este punto, porque aquí se rompe el hechizo más peligroso. La idea de que ser bueno te hace intocable. No, ser bueno te hace útil. Y el útil, cuando deja de servir, se reemplaza. El ingenuo vive buscando ser aceptado. El astuto vive construyendo posición. Y la posición es lo único que convierte el no en una palabra respetada. Desde hoy, la estrategia no será agradar, será no necesitar. El que no necesita, negocia. El que necesita, suplica. Y el que suplica ya entregó su corona sin darse cuenta. La astucia empieza cuando dejas de explicarte. El ingenuo se justifica porque quiere ser comprendido. El astuto calla porque sabe que ser comprendido por todos es ser vulnerable ante cualquiera.
Cada dato que regalas sobre tus planes, tus miedos o tus límites se convierte en mapa para que te rodeen. El mundo admira al transparente mientras lo vacía, y cuando el transparente despierta, ya no tiene nada que defender. Por eso, el silencio no es ausencia, es blindaje. El silencio te permite observar cómo se comportan los demás cuando no les das material, cómo se rebelan cuando no pueden leerte fácil, cómo se desesperan cuando no obtienen acceso directo a tu interior. Ahí, en esa desesperación ajena, está la prueba de que estabas siendo invadido. La ingenuidad cree que el daño es personal. La astucia entiende que el daño suele ser táctico, una jugada en un tablero donde muchos no sienten culpa, solo cálculo. Esto no te convierte en monstruo, te convierte en alguien que deja de llorar por lo inevitable y empieza a prepararse. El ingenuo reacciona tarde, cuando el golpe ya llegó. El astuto anticipa no por pesimismo, sino por respeto a la naturaleza humana. Y el respeto real no es veneración, es comprensión sin ilusiones. Cuando comprendes, ya no te sorprenden, y cuando ya no te sorprenden, ya no te dominan. Sección 2. 5000 caracteres aprox. La segunda regla es aún más cruel. En un mundo donde la información vale más que la simpatía, la sinceridad total es una torpeza disfrazada de virtud. Astuto no es solo el que engaña, también es el que evita el engaño y logra su fin con habilidad. Esa definición es un cuchillo de doble filo y precisamente por eso es peligrosa. Quien no la entiende, la teme. Quien la entiende, la usa con precisión. La gente ingenua habla para conectar. La gente astuta habla para dirigir. Y no siempre dirige con órdenes. Muchas veces dirige con la cantidad exacta de verdad que conviene mostrar. El ingenuo se desnuda emocionalmente, esperando reciprocidad. El astuto administra acceso. Porque el acceso es poder. Quien conoce tus urgencias puede empujarte. Quien conoce tus carencias puede comprarte. Quien conoce tus culpas puede domesticarte. La astucia no te pide que te vuelvas falso, te pide que dejes de ser gratuito. Ser gratuito es el deporte favorito del ingenuo. Regala confianza, regala explicaciones, regala segundas oportunidades, regala tiempo, regala atención, y luego se sorprende de haber sido usado. El astuto no regala, el astuto invierte. Y toda inversión exige condiciones. Suscríbete y deja tu like aquí, porque esta parte define tu nueva vida. Tu intimidad no es democracia, es fortaleza. No todo el mundo merece saber quién eres cuando nadie mira. No todo el mundo merece tu versión vulnerable. El ingenuo reparte su centro como si fuera pan. El astuto protege su centro como si fuera fuego. No por ego, sino por estrategia. El fuego se apaga si cualquiera sopla. La fortaleza no es paranoia, es selección. Cuando entiendes esto, cambia tu manera de caminar por el mundo. Dejas de reaccionar de inmediato, dejas de contestar con prisa, dejas de querer ganar la discusión y empiezas a querer ganar la posición. El ingenuo se enoja y revela su punto débil. El astuto se calma y convierte el tiempo en aliado, porque el tiempo revela a quien finge. El que te presiona busca control. El que se indigna porque no respondes busca acceso. El que te culpa por poner límites busca un permiso para invadirte. Y si tu silencio los altera, es porque tu silencio les quitó el mando. La astucia, entonces, se vuelve una máscara consciente. No una máscara para mentirle al mundo, sino para impedir que el mundo te lea antes de que tú lo leas a él. La máscara es el arma de quien entendió que mostrarse entero ante cualquiera es entregar el cuello. Y sí, esto tiene un precio. Te llamarán frío, te llamarán distante, te llamarán raro.
Pero esa es la reacción típica de quienes estaban acostumbrados a verte disponible. Cuando dejas de ser accesible, te vuelves incomprensible. Y cuando te vuelves incomprensible, te vuelves difícil de controlar. Aquí aparece la esencia de peligrosamente astuto. Ya no eres un libro abierto, eres un laberinto. Y el laberinto no se conquista con buenas intenciones. Se conquista con paciencia, lectura, inteligencia, exactamente lo que el manipulador odia. Por eso se enfadan cuando cambias. Por eso intentan provocarte, porque necesitan tu impulsividad para manejarte. Si no la tienen, pierden su palanca, y tú por fin recuperas tu eje. Hay una palabra que separa al ingenuo del que se vuelve peligrosamente astuto: disimulo. No es hipocresía barata. Es control de la percepción, porque en la vida real te juzgan menos por lo que eres y más por lo que pareces ser cuando el mundo te mira sin misericordia. El ingenuo se indigna cuando descubre que la apariencia manda. El astuto sonríe porque entiende que la apariencia es la puerta por donde entra el poder, y el poder es lo único que impide que te traten como recurso. La ingenuidad cree que mostrarse auténtico es noble. La astucia sabe que mostrarse completo es entregarse, y entregarse es permitir que otros te diseñen el destino. Por eso la estrategia no empieza en el ataque, empieza en la máscara, en la administración del rostro que ofreces, en la disciplina de no regalar tu centro. Disimulo, lo dice incluso la lengua con frialdad. Es la acción y efecto de disimular, de encubrir. Y disimular, en su filo más útil, es encubrir con astucia la intención. El ingenuo se escandaliza con esa frase porque quiere creer que la intención debe ser transparente, pero la intención transparente es una intención vulnerable. Cuando alguien conoce tu intención antes de tiempo, ya puede sabotearte, tentarte, desmoralizarte o simplemente adelantarse y robar el lugar donde ibas a poner tu bandera. El ingenuo anuncia, el astuto ejecuta. El ingenuo pide permiso emocional. El astuto construye hechos. El ingenuo se explica para que lo comprendan. El astuto se reserva para que lo respeten. Suscríbete y deja tu like ahora, porque aquí cae una ilusión que te ha costado caro. La gente no castiga tus defectos, castiga tus debilidades expuestas. Una debilidad mostrada sin control se convierte en etiqueta, y la etiqueta se convierte en trato. Te hablarán por encima, te ofrecerán migajas, te empujarán con culpa, te apretarán con urgencia. Y tú, si sigues ingenuo, creerás que es mala suerte. No, es lectura. Te leyeron. El disimulo rompe esa lectura. No porque mientas, sino porque retrasas la información hasta que deje de ser útil para el enemigo. La astucia peligrosa es la capacidad de ser amable sin ser accesible, de ser cordial sin ser conquistable, de escuchar sin pertenecer. Es la capacidad de sostener una conversación mientras por dentro no firmas ningún contrato, porque el ingenuo firma con la emoción, dice sí con la mirada, promete con el entusiasmo, entrega con la culpa. El astuto entiende que el mundo, muchas veces, usa la emoción como llave para entrar donde no tiene derecho, y por eso aprende a dejar la puerta cerrada aunque sonría. Aprende a no reaccionar. Aprende a no demostrar prisa. Aprende a dejar que el otro hable de más. Y mientras el otro se siente ganador, el astuto recoge información como quien recoge pólvora. No es necesario gritar para imponer. No es necesario amenazar para ser temido. A veces basta con ser indescifrable. La gente teme lo que no puede predecir y respeta lo que no puede manipular. Esa es la razón por la que, cuando te vuelves astuto, algunos se alejan. No porque seas malo, sino porque ya no eres cómodo, ya no respondes como antes, ya no te ofendes como antes, ya no suplicas como antes. Y esa transformación les revela la verdad.
Antes no te amaban, te administraban. Antes no te cuidaban, te usaban. El disimulo te devuelve soberanía, y la soberanía irrita a quien vivía de tu docilidad. Sección 3. 5000 caracteres aprox. Hay una palabra que separa al ingenuo del que se vuelve peligrosamente astuto. Disimulo. No es hipocresía barata, es control de la percepción, porque en la vida real te juzgan menos por lo que eres y más por lo que pareces ser cuando el mundo te mira sin misericordia. El ingenuo se indigna cuando descubre que la apariencia manda. El astuto sonríe porque entiende que la apariencia es la puerta por donde entra el poder. Y el poder es lo único que impide que te traten como recurso. La ingenuidad cree que mostrarse auténtico es noble. La astucia sabe que mostrarse completo es entregarse, y entregarse es permitir que otros te diseñen el destino. Por eso la estrategia no empieza en el ataque, empieza en la máscara, en la administración del rostro que ofreces, en la disciplina de no regalar tu centro. Disimulo, lo dice incluso la lengua con frialdad. Es la acción y efecto de disimular, de encubrir. Y disimular, en su filo más útil, es encubrir con astucia la intención. El ingenuo se escandaliza con esa frase porque quiere creer que la intención debe ser transparente. Pero la intención transparente es una intención vulnerable. Cuando alguien conoce tu intención antes de tiempo, ya puede sabotearte, tentarte, desmoralizarte, o simplemente adelantarse y robar el lugar donde ibas a poner tu bandera. El ingenuo anuncia, el astuto ejecuta, el ingenuo pide permiso emocional, el astuto construye hechos. El ingenuo se explica para que lo comprendan, el astuto se reserva para que lo respeten. Suscríbete y deja tu like ahora, porque aquí cae una ilusión que te ha costado caro. La gente no castiga tus defectos, castiga tus debilidades expuestas. Una debilidad mostrada sin control se convierte en etiqueta, y la etiqueta se convierte en trato. Te hablarán por encima, te ofrecerán migajas, te empujarán con culpa, te apretarán con urgencia, y tú, si sigues ingenuo, creerás que es mala suerte. No, es lectura, te leyeron. El disimulo rompe esa lectura. No porque mientas, sino porque retrasas la información hasta que deje de ser útil para el enemigo. La astucia peligrosa es la capacidad de ser amable sin ser accesible, de ser cordial sin ser conquistable, de escuchar sin pertenecer. Es la capacidad de sostener una conversación mientras por dentro no firmas ningún contrato, porque el ingenuo firma con la emoción. Dice sí con la mirada, promete con el entusiasmo, entrega con la culpa. El astuto entiende que el mundo, muchas veces, usa la emoción como llave para entrar donde no tiene derecho, y por eso aprende a dejar la puerta cerrada aunque sonría. Aprende a no reaccionar. Aprende a no demostrar prisa. Aprende a dejar que el otro hable de más. Y mientras el otro se siente ganador, el astuto recoge información como quien recoge pólvora. No es necesario gritar para imponer. No es necesario amenazar para ser temido. A veces basta con ser indescifrable. La gente teme lo que no puede predecir y respeta lo que no puede manipular. Esa es la razón por la que, cuando te vuelves astuto, algunos se alejan. No porque seas malo, sino porque ya no eres cómodo. Ya no respondes como antes, ya no te ofendes como antes, ya no suplicas como antes. Y esa transformación les revela la verdad. Antes no te amaban, te administraban, antes no te cuidaban, te usaban. El disimulo te devuelve soberanía y la soberanía irrita a quien vivía de tu docilidad. Sección 4. 5000 caracteres aprox. La cuarta sección abre la parte más inquietante de la estrategia. El respeto nace más del miedo controlado que del cariño ingenuo. No se trata de convertirte en tirano, sino de entender el mecanismo.
Hay una forma de poder que no se muestra todo el tiempo, pero se siente como una presencia que obliga al otro a medir sus pasos. Quien vive rogando afecto se vuelve transparente y sustituible. Quien proyecta límites se vuelve costoso de atacar. Y el mundo, por naturaleza, evita lo costoso. Esta es la raíz de lo peligrosamente, no porque dañes, sino porque puedes dañar si te obligan, y esa posibilidad ordena el ambiente. El ingenuo cree que poner límites es ser duro. En realidad, no poner límites es ser débil. Y la debilidad no despierta compasión, despierta oportunidad. La gente que te olió blando no necesita odiarte para pisarte, solo necesita conveniencia. Por eso la astucia no se basa en demostrar fuerza física ni en alardear, sino en construir una reputación de consecuencias. Una reputación que no depende de discursos, depende de coherencia. Una vez que el mundo entiende que contigo hay costo, el mundo empieza a negociar. El ingenuo se enoja y amenaza, pero no cumple, y por eso lo prueban una y otra vez. El astuto no amenaza, actúa pocas veces, pero actúa con precisión, dejando una marca clara, imposible de ignorar. Suscríbete y deja tu like en este punto, porque aquí se separa el entretenimiento de la transformación. El respeto no llega por pedirlo, llega por sostenerlo. La gente no obedece a quien se justifica, obedece a quien se mantiene firme. Y firme no es agresivo, es estable. La estabilidad es un mensaje. No vas a ser movido por lágrimas, por presión, por chantaje, por urgencia ajena. El astuto entiende que muchas personas usan el caos emocional como arma, porque en el caos el ingenuo cede. Por eso la primera disciplina es interna. Dominar el impulso de responder rápido, dominar el deseo de aclarar, dominar la necesidad de agradar. Cuando no corres detrás de la aprobación se convierte en un extra, no en oxígeno. El mundo mide tu valor por cómo te tratas a ti mismo. Si te traicionas para encajar, enseñas a los demás a traicionarte también. Si te rebajas, enseñas a los demás a pagarte con poco. Si toleras faltas repetidas, enseñas a los demás que contigo no hay castigo. Disimular la intención no basta si no existe un núcleo sólido que sostenga la decisión, y ese núcleo se llama autoridad. No autoridad institucional, autoridad personal. La certeza silenciosa de que no mendigas lugar, lo ocupas. Y cuando alguien intenta expulsarte, encuentras resistencia, no drama. La astucia peligrosa también es saber que el miedo no siempre es grito. A veces es anticipación. El verdadero poder es aquel que hace que el otro piense dos veces antes de cruzar la línea. No porque seas cruel, sino porque eres innegociable en lo esencial. Y lo esencial no es tu ego, es tu dignidad estratégica. Cuando esa dignidad existe, la gente cambia el tono, reduce la insolencia, modera el abuso, y si no lo hace, se queda afuera, porque tu vida deja de ser un lugar donde cualquiera entra con botas sucias. Hay una diferencia entre el ingenuo que reacciona y el astuto que gobierna. Uno vive obedeciendo a la fortuna, el otro fabrica virtud. Fortuna es el golpe del mundo, el accidente, el cambio de viento, el imprevisto que humilla al que solo sabía caminar con clima perfecto. Virtud es la capacidad de leer el tiempo, adaptarse, imponerse y convertir el caos en ventaja. La ingenuidad espera condiciones justas para actuar. La astucia actúa para crear condiciones favorables, incluso cuando el terreno es hostil. Por eso el ingenuo vive cansado y sorprendido. El astuto vive atento y preparado, como quien duerme con un ojo abierto, no por miedo, sino por respeto a la realidad. La estrategia que te vuelve peligrosamente astuto no es desconfiar de todos, es desconfiar de tu propia comodidad, porque la comodidad es la droga preferida de la fortuna.
te adormece, te vuelve repetitivo, te convence de que mañana será igual, y cuando el mundo cambia, tú quedas en shock, como un rey sin guardias. La virtud es lo contrario, es esa vigilancia interior que hace que tu mente nunca se entregue del todo, que tu voluntad no dependa de aplausos, que tus decisiones no se apoyen en un solo pilar. El ingenuo construye su vida sobre una promesa. El astuto construye sobre alternativas. El ingenuo se enamora de un plan. El astuto se enamora de la capacidad de cambiar el plan sin perder el rumbo. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieres, sino la libertad de no quebrarte cuando la fortuna te niega lo que querías. Suscríbete y deja tu like aquí, porque esta parte no acaricia el ego, lo disciplina. La fortuna no pide permiso y no tiene compasión. La fortuna entra como una tormenta y si tu vida está hecha de papel, te arrastra. Pero la virtud construye diques, construye reserva, construye influencia, construye inteligencia emocional fría. No se trata de volverte insensible, se trata de volverte impracticable para el oportunista. La gente oportunista vive de detectar desesperación. Cuando huelan que no estás desesperado, bajan el volumen. Cuando vean que puedes irte, negocian. Cuando entiendan que no te compran con migajas, empiezan a hablar claro. La virtud no es un discurso moral, es un efecto. Cambia el comportamiento ajeno hacia ti sin que tengas que rogarlo. El ingenuo cree que ser buena persona lo blinda contra el daño. La virtud entiende que el daño llega igual y por eso se enfoca en la única pregunta que importa: ¿qué haces cuando llega? Porque ahí se decide tu rango. El mundo no respeta al que nunca fue atacado. Respeta al que fue atacado y aprendió. No respeta al que nunca perdió. Respeta al que perdió y volvió con una mirada distinta. La mirada de quien ya no se entrega completo al primer abrazo, de quien ya no confunde intensidad con lealtad, de quien ya no se deja mover por urgencias ajenas. Esa mirada es peligrosa porque ve, y quien ve deja de ser alimento. La fortuna ama a los ingenuos porque son previsibles, los puede empujar con la culpa, con el miedo a quedar mal, con la necesidad de pertenecer. La virtud vuelve tu interior menos manipulable. Te enseña a soportar el silencio, a sostener la incomodidad, a dejar que el otro se impaciente mientras tú te vuelves dueño de ti. Y cuando eres dueño de ti, ya no mendigas trato justo, lo exiges con presencia. El ingenuo quiere ser salvado, el astuto aprende a salvarse, y en un mundo donde muchos te quieren débil para sentirse grandes, salvarse es la forma más alta de rebeldía. Ahora entra la parte más fina, la que transforma la astucia en arte y no en impulso: prudencia. La RAE define prudente como quien tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Esa definición parece suave, casi doméstica, pero es una espada escondida. Moderación y cautela no son timidez, son cálculo emocional, porque el ingenuo se delata por exceso de sinceridad, exceso de urgencia, exceso de explicar, exceso de confiar, exceso de perdonar. Y cada exceso tuyo es un gancho para que alguien te arrastre. La prudencia corta esos ganchos, te vuelve lento donde antes eras impulsivo, te vuelve silencioso donde antes eras justificativo, te vuelve observador donde antes eras reactivo. La astucia peligrosa no es el ataque constante, es la contención. Porque el que se lanza a cada provocación termina siendo gobernado por el provocador. El ingenuo se cree libre porque dice lo que piensa, pero en realidad es esclavo de su primer impulso. El astuto entiende que el primer impulso es material crudo, no es decisión. Y la prudencia convierte ese material en estrategia. No responde cuando lo empujan, no promete cuando lo emocionan, no se compromete cuando lo presionan. Espera el segundo latido,
donde el ego baja el volumen y la mente vuelve a tomar el timón. Allí nace el poder, en la pausa. Suscríbete y deja tu like aquí, porque la pausa es el secreto que nadie aplaude, pero es el secreto que manda. La pausa te protege de la trampa más antigua, actuar para demostrar. El ingenuo actúa para mostrar que es bueno, que es fuerte, que no le afecta, que no tiene miedo. El astuto actúa para ganar posición y la prudencia le dice cuándo actuar, porque actuar en el momento equivocado, aunque sea con razón, es perder. La astucia no se mide por tener razón, se mide por obtener resultado. Y el resultado no depende solo de lo que haces, depende del momento, del contexto, de la lectura del otro, de la energía del ambiente. La prudencia es esa lectura. En un mundo lleno de bocas rápidas, la prudencia te vuelve raro y lo raro se vuelve valioso. Porque el que no habla de más no se delata, el que no se entusiasma de más no se vende barato, el que no se enoja de más no se vuelve controlable. La prudencia no te quita humanidad, te quita exposición innecesaria. Te permite sentir sin entregar el volante, te permite amar sin renunciar a ti, te permite confiar sin quedar desarmado. Y esa mezcla es precisamente lo que te vuelve peligrosamente astuto. Tienes corazón, pero no lo pones en manos de cualquiera. La prudencia también te enseña una crueldad elegante, elegir batallas. El ingenuo quiere justicia inmediata en todo, y por eso se desgasta y se vuelve fácil de derribar. El astuto entiende que no todo se corrige, algunas cosas se reemplazan. No todo se discute, algunas cosas se cortan. No todo se explica, algunas cosas se silencian. La prudencia no es pasividad, es selección. Es saber que el prestigio no se obtiene ganando cada pelea, sino ganando las que importan. Es saber que a veces la victoria más grande es no estar ahí cuando el otro buscaba tu reacción como combustible. Porque la reacción era su alimento, y cuando no se la das, lo dejas hambriento. Cuando la prudencia se vuelve hábito, algo cambia en tu aura. Ya no pareces una puerta abierta, pareces un muro con entrada controlada. La gente lo siente, aunque no pueda explicarlo. Te hablan con más cuidado, te prueban menos, te respetan más. Y los que no te respetan se evidencian rápido, porque la prudencia hace visible la intención ajena. El manipulador odia el tiempo, odia la pausa, odia el límite, odia la calma. El prudente, por definición, actúa con cautela, y esa cautela es el antídoto perfecto contra quien quería manejarte con prisa. La ingenuidad se destruye cuando comprendes esto. La confianza no es un sentimiento, es una apuesta. La RAE la llama esperanza firme en alguien o algo, y esa firmeza es precisamente el agujero por donde entra el depredador, porque el depredador no pelea contra tu fuerza, pelea contra tu esperanza. El ingenuo da confianza como quien enciende una vela en un cuarto oscuro para sentirse acompañado. El astuto la da como quien abre una caja fuerte, con llave, con tiempo, con verificación, con un pulso frío que no tiembla por necesidad. Porque el mundo no te rompe por odio, te rompe porque te creyó fácil. Y lo fácil es lo que se usa y se descarta. Aquí aparece la estrategia que te vuelve peligrosamente astuto sin volverte miserable. Transformar la confianza en un proceso, no en un impulso. El ingenuo confía por emoción, por carisma, por palabras bonitas, por coincidencias superficiales, y luego llama traición a lo que en realidad fue negligencia. Entregó antes de medir. El astuto entiende que la gente puede ser amable y peligrosa al mismo tiempo, que una sonrisa no es un pacto, que una historia triste no es garantía, que una promesa no es una estructura. Entonces aprende a mirar lo que no se anuncia: consistencia, costo, silencio, conducta bajo presión.
Y mientras el ingenuo busca señales para creer, el astuto busca señales para comprobar. Suscríbete y deja tu like aquí, porque esta idea te salva de repetir el mismo infierno con distintos nombres. La confianza sin reglas es credulidad, y la credulidad es una invitación. La confianza real no es ciega, es consciente, no se regala, se construye, y se construye cuando tú controlas el ritmo. El manipulador siempre acelera, te pide decisión rápida, te vende urgencia, te empuja al ya, porque sabe que si te da tiempo, tú piensas. Si piensas, dudas. Si dudas, observas. Si observas, lo descubres. Por eso la prisa es su látigo, la calma, tu escudo. Ser peligrosamente astuto significa que ya no te da vergüenza sospechar. No sospechar por enfermedad, sino sospechar por dignidad, porque la dignidad es entender que tu vida no es un espacio público. La gente ingenua teme parecer desconfiada, y por ese miedo se deja invadir. La astucia te enseña una ética más dura. No le debes acceso a nadie. No le debes explicación a quien no paga el precio de cuidarte. No le debes tu versión completa a quien solo vino por utilidad. Tu interior no es una plaza, es un territorio. Y todo territorio necesita fronteras. La confianza, además, tiene una trampa secreta. Puede convertirse en familiaridad, y la familiaridad puede ser exceso. Hay personas que no buscan conocerte, buscan tomarse confianzas. Empujan un poco, invaden un poco, bromean un poco y si toleras, avanzan. El ingenuo sonríe para no incomodar. El astuto incomoda para no perderse, porque quien no protege sus límites termina viviendo dentro de los límites de otros. Y eso es esclavitud elegante. Se llama relación, equipo, amistad, amor, pero por dentro es dominio. Cuando adoptas esta estrategia, cambias la energía de tu presencia. Ya no pareces disponible, pareces selectivo. Ya no pareces ansioso, pareces estable. Ya no pareces hambriento de aprobación, pareces dueño de tu atención. Y la atención es el recurso más caro de tu vida. Quien la controla, te controla. Por eso la astucia peligrosa comienza con un acto simple y brutal: dejar de dar tu atención como limosna. La das como inversión, y donde no hay retorno, retiras. No con drama, con silencio, con elegancia, con firmeza. Sección 7, 5000 caracteres aprox. La ingenuidad se destruye cuando comprendes esto. La confianza no es un sentimiento, es una apuesta. La RAE la llama esperanza firme en alguien o algo. Y esa firmeza es precisamente el agujero por donde entra el depredador, porque el depredador no pelea contra tu fuerza, pelea contra tu esperanza. El ingenuo da confianza como quien enciende una vela en un cuarto oscuro, para sentirse acompañado. El astuto la da como quien abre una caja fuerte, con llave, con tiempo, con verificación, con un pulso frío que no tiembla por necesidad. Porque el mundo no te rompe por odio, te rompe porque te creyó fácil. Y lo fácil es lo que se usa y se descarta. Aquí aparece la estrategia que te vuelve peligrosamente astuto sin volverte miserable. Transformar la confianza en un proceso, no en un impulso. El ingenuo confía por emoción, por carisma, por palabras bonitas, por coincidencias superficiales. Y luego llama traición a lo que en realidad fue negligencia. Entregó antes de medir. El astuto entiende que la gente puede ser amable y peligrosa al mismo tiempo, que una sonrisa no es un pacto, que una historia triste no es garantía, que una promesa no es una estructura. Entonces aprende a mirar lo que no se anuncia: consistencia, costo, silencio, conducta bajo presión. Y mientras el ingenuo busca señales para creer, el astuto busca señales para comprobar.
Suscríbete y deja tu like aquí, porque esta idea te salva de repetir el mismo infierno con distintos nombres. La confianza sin reglas es credulidad, y la credulidad es una invitación. La confianza real no es ciega, es consciente. No se regala, se construye. Y se construye cuando tú controlas el ritmo. El manipulador siempre acelera, te pide decisión rápida, te vende urgencia, te empuja al ya, porque sabe que si te da tiempo, tú piensas. Si piensas, dudas. Si dudas, observas. Si observas, lo descubres. Por eso la prisa es su látigo, la calma, tu escudo. Ser peligrosamente astuto significa que ya no te da vergüenza sospechar. No sospechar por enfermedad, sino sospechar por dignidad. Porque la dignidad es entender que tu vida no es un espacio público. La gente ingenua teme parecer desconfiada y por ese miedo se deja invadir. La astucia te enseña una ética más dura. No le debes acceso a nadie. No le debes explicación a quien no paga el precio de cuidarte. No le debes tu versión completa a quien solo vino por utilidad. Tu interior no es una plaza, es un territorio. Y todo territorio necesita fronteras. La confianza, además, tiene una trampa secreta. Puede convertirse en familiaridad. Y la familiaridad puede ser exceso. Hay personas que no buscan conocerte, buscan tomarse confianzas. Empujan un poco, invaden un poco, bromean un poco, y si toleras, avanzan. El ingenuo sonríe para no incomodar. El astuto incomoda para no perderse. Porque quien no protege sus límites termina viviendo dentro de los límites de otros. Y eso es esclavitud elegante. Se llama relación, equipo, amistad, amor, pero por dentro es dominio. Cuando adoptas esta estrategia, cambias la energía de tu presencia. Ya no pareces disponible, pareces selectivo. Ya no pareces ansioso, pareces estable. Ya no pareces hambriento de aprobación, pareces dueño de tu atención. Y la atención es el recurso más caro de tu vida. Quien la controla, te controla. Por eso la astucia peligrosa comienza con un acto simple y brutal. Dejar de dar tu atención como limosna. La das como inversión. Y donde no hay retorno, retiras. No con drama, con silencio, con elegancia, con firmeza. Sección 8, 5000 caracteres aprox. El ingenuo sueña con lealtad eterna, como si la lealtad fuera un perfume que flota en el aire y se respira sin esfuerzo. Pero la lealtad, incluso en la definición seca de la RAE, es una cualidad del leal y se asocia a legalidad, verdad, realidad. Palabras que pesan porque implican hechos, no deseos. La lealtad verdadera no se dice, se demuestra cuando no conviene. Cuando conviene, cualquiera es leal. Cuando no conviene, la mayoría se vuelve niebla. Y ahí es donde el ingenuo se rompe. Porque apostó su vida emocional a una promesa y confundió cercanía con fidelidad. La estrategia que te vuelve peligrosamente astuto en esta sección es aprender a distinguir entre compañía y alianza. La compañía te acompaña mientras el camino es fácil. La alianza se mantiene cuando el camino quema. El ingenuo colecciona compañía y la llama mi gente. El astuto selecciona alianzas y las protege porque entiende que una alianza es un pacto de intereses, de respeto, de límites y de consecuencias. No es romanticismo, es arquitectura. Y lo que no tiene arquitectura se cae con el primer golpe de la fortuna. Suscríbete y deja tu like aquí, porque esto te evita una de las muertes más comunes: morir por alguien que no habría sufrido por ti. El ingenuo se sacrifica para comprar lealtad, pero la lealtad no se compra con sacrificios, se gana con valor, con el valor de no tolerar lo intolerable, con el valor de retirarte cuando te faltan el respeto, con el valor de no traicionarte para mantener un vínculo. Porque la primera lealtad que exige la vida es hacia ti, y si tú no eres leal a tu propia dignidad,
No esperes lealtad externa. El mundo siempre respeta la jerarquía que tú mismo estableces sobre tu persona. La lealtad, cuando es real, suele ser silenciosa. No necesita performance, no necesita promesas teatrales, no necesita discursos de siempre estaré. El manipulador ama esas frases porque suenan a vínculo, pero muchas veces son solo cadenas. La astucia peligrosa te enseña a desconfiar del exceso de juramento y a observar el comportamiento en lo pequeño. Cómo tratan a quienes no pueden darles nada, cómo reaccionan cuando les dices no, cómo se comportan cuando no los estás mirando. Ahí vive la verdad, porque la lealtad no es una emoción, es una conducta sostenida. También existe una falsificación de la lealtad que destruye a los ingenuos, la lealtad exigida. La exigida no es lealtad, es posesión. Es alguien pidiéndote que seas fiel a su necesidad, no a un pacto justo. El ingenuo acepta porque teme perder. El astuto rechaza porque entiende que perder a un posesivo es ganar oxígeno. Y sí, dolerá. Porque la astucia no anestesia el corazón, lo entrena. Te enseña a soportar el vacío temporal de cortar con quien te drenaba. Te enseña a atravesar la nostalgia sin volver a la jaula. Te enseña a recordar el daño cuando tu mente intenta romantizar al carcelero. La lealtad vinculada a realidad en su acepción antigua te obliga a mirar lo real. No lo que dijeron, sino lo que hicieron. No lo que prometieron, sino lo que sostuvieron. El ingenuo vive enamorado de la intención ajena. El astuto vive atento al patrón. Y el patrón nunca miente. Un acto aislado puede ser error. Un patrón es identidad. Cuando aceptas esto, dejas de negociar con fantasmas, dejas de esperar que cambien, dejas de invertir donde no hay reciprocidad. Y en ese instante te vuelves peligrosamente astuto, porque ya no te gobierna la esperanza ciega, te gobierna la realidad. A partir de aquí, la lealtad deja de ser una plegaria y se vuelve un filtro. No buscas gente perfecta, buscas gente coherente. Y si no la encuentras, prefieres el silencio, porque el silencio no te traiciona, porque la soledad, aunque duela, no te manipula, porque la paz es más cara que la pertenencia. Y quien entiende eso, ya no vuelve a ser ingenuo, se vuelve selectivo, se vuelve firme, se vuelve difícil de usar, se vuelve, por fin, peligrosamente astuto. Cuando ya aprendiste a disimular, a poner límites, a administrar la confianza y a seleccionar lealtades, queda la última puerta, entender qué es el poder en tu vida y por qué te lo han negado desde siempre. La RAE no lo adorna. Poder es tener la facultad o potencia de hacer algo, y también dominio para mandar o ejecutar. Eso significa que el poder no es un título ni una pose, es capacidad real de mover el mundo a tu favor. El ingenuo vive sin esa capacidad, por eso depende, por eso ruega, por eso se adapta al abuso como si fuera clima, y luego lo llaman buena persona, como se le dice a un animal manso para que no note el collar. La estrategia que te vuelve peligrosamente astuto aquí es aceptar que el poder siempre existe, incluso cuando tú decides no verlo. Si tú no lo ejerces, alguien lo ejercerá sobre ti. Si tú no diriges tu vida, alguien la dirigirá. Si tú no proteges tu tiempo, alguien lo comprará con migajas. El ingenuo cree que evitar el poder es ser moral. El astuto entiende que evitar el poder es dejar el trono vacío para que lo ocupe el primero que llegue. Y ese primero casi nunca llega con bondad, llega con hambre. La gente con hambre de control huele a los ingenuos porque son fáciles de empujar con culpa. Les das una mínima presión emocional y ceden, les das un poco de cariño y se abren, les das una amenaza sutil y se encogen. Así se construye la dominación, no con violencia evidente, sino con pequeñas renuncias repetidas hasta que ya no queda nadie dentro.
Suscríbete y deja tu like aquí, porque este momento es el giro final. No se trata de volverte cruel, se trata de volverte capaz. La astucia peligrosa no necesita destruir, necesita tener la opción. La opción es lo que te vuelve respetable. Cuando tienes opciones, ya no aceptas cualquier trato. Cuando tienes opciones, no negocias desde el miedo. Cuando tienes opciones, puedes decir no sin temblar. Y ese no, cuando sale limpio, sin justificación, sin súplica, sin rabia, reordena el universo alrededor tuyo. El manipulador vive de tus sí automáticos. La astucia mata lo automático. La astucia obliga a que cada acceso a ti sea ganado. El poder también es psicológico. Es dominio del ánimo sobre las pasiones, esa forma interna de libertad que no se compra y no se mendiga. Porque el ingenuo no es solo alguien que confía de más. El ingenuo es alguien que no se gobierna. Se entrega a la ira, se entrega al deseo, se entrega a la culpa, se entrega a la necesidad de aprobación. Y quien se entrega por dentro, se entrega por fuera. Por eso el astuto entrena una soberanía fría. Siente, pero decide. Le duele, pero no se vende. Ama, pero no se humilla. Escucha, pero no se entrega. Esa es la peligrosa diferencia. Ya no eres una reacción ambulante, eres una voluntad. Y cuando la voluntad aparece, aparece también la disciplina. Elegir dónde invertir tu energía. El ingenuo se dispersa, intenta gustar a todos, intenta demostrar a todos, intenta salvar a todos. El astuto elige un objetivo y elimina distracciones. El ingenuo busca paz evitando conflictos. El astuto busca paz imponiendo fronteras. El ingenuo quiere ser entendido, el astuto quiere ser ineludible, porque cuando eres ineludible, el mundo no te pasa por encima, te rodea, te contempla, te calcula. Y ese cálculo ajeno es una forma de respeto. Están midiendo el costo de jugar contigo. Sección 9, 5000 caracteres aprox. Cuando ya aprendiste a disimular, a poner límites, a administrar la confianza y a seleccionar lealtades, queda la última puerta. Entender qué es el poder en tu vida y por qué te lo han negado desde siempre. La RAE no lo adorna. Poder es tener la facultad o potencia de hacer algo y también dominio para mandar o ejecutar. Eso significa que el poder no es un título ni una pose, es capacidad real de mover el mundo a tu favor. El ingenuo vive sin esa capacidad, por eso depende, por eso ruega, por eso se adapta al abuso como si fuera clima. Y luego lo llaman buena persona, como se le dice a un animal manso para que no note el collar. La estrategia que te vuelve peligrosamente astuto aquí es aceptar que el poder siempre existe, incluso cuando tú decides no verlo. Si tú no lo ejerces, alguien lo ejercerá sobre ti. Si tú no diriges tu vida, alguien la dirigirá. Si tú no proteges tu tiempo, alguien lo comprará con migajas. El ingenuo cree que evitar el poder es ser moral. El astuto entiende que evitar el poder es dejar el trono vacío para que lo ocupe el primero que llegue. Y ese primero casi nunca llega con bondad, llega con hambre. La gente con hambre de control huele a los ingenuos porque son fáciles de empujar con culpa. Les das una mínima presión emocional y ceden. Les das un poco de cariño y se abren. Les das una amenaza sutil y se encogen. Así se construye la dominación, no con violencia evidente, sino con pequeñas renuncias repetidas hasta que ya no queda nadie dentro. Suscríbete y deja tu like aquí, porque este momento es el giro final. No se trata de volverte cruel, se trata de volverte capaz. La astucia peligrosa no necesita destruir, necesita tener la opción. La opción es lo que te vuelve respetable. Cuando tienes opciones, ya no aceptas cualquier trato. Cuando tienes opciones, no negocias desde el miedo. Cuando tienes opciones, puedes decir no sin temblar. Y ese no, cuando sale limpio, sin justificación, sin súplica, sin rabia, reordena el universo alrededor tuyo.
El manipulador vive de tus sí automáticos. La astucia mata lo automático. La astucia obliga a que cada acceso a ti sea ganado. El poder también es psicológico, es dominio del ánimo sobre las pasiones, esa forma interna de libertad que no se compra y no se mendiga. Porque el ingenuo no es solo alguien que confía de más, el ingenuo es alguien que no se gobierna. Se entrega a la ira, se entrega al deseo, se entrega a la culpa, se entrega a la necesidad de aprobación. Y quien se entrega por dentro, se entrega por fuera. Por eso el astuto entrena una soberanía fría. Siente, pero decide. Le duele, pero no se vende. Ama, pero no se humilla. Escucha, pero no se entrega. Esa es la peligrosa diferencia. Ya no eres una reacción ambulante, eres una voluntad. Y cuando la voluntad aparece, aparece también la disciplina. Elegir dónde invertir tu energía. El ingenuo se dispersa. Intenta gustar a todos, intenta demostrar a todos, intenta salvar a todos. El astuto elige un objetivo y elimina distracciones. El ingenuo busca paz evitando conflictos. El astuto busca paz imponiendo fronteras. El ingenuo quiere ser entendido. El astuto quiere ser ineludible. Porque cuando eres ineludible, el mundo no te pasa por encima. Te rodea, te contempla, te calcula. Y ese cálculo ajeno es una forma de respeto. Están midiendo el costo de jugar contigo. Sección 10, 5000 caracteres aprox. La última sección es el cierre que decide si esta transformación es real o solo un entusiasmo pasajero. La libertad. La RAE define libertad como la facultad natural de obrar de una manera o de otra y de no obrar, siendo responsable de tus actos. Y esa frase, tan sobria, contiene la condena del ingenuo. El ingenuo no elige, reacciona, no obra, responde, no decide, obedece. Obedece a la urgencia, obedece al miedo, obedece al deseo de ser querido. Y por eso, aunque tenga puertas abiertas, vive encerrado. Porque la prisión más eficaz es interna. Es la incapacidad de decir no, de callar, de irse, de sostener el vacío sin correr de vuelta a lo conocido. Ser peligrosamente astuto, al final, significa recuperar esa facultad, hacer o no hacer, hablar o callar, entrar o retirarte, confiar o observar, y asumir la responsabilidad, que es el precio de la libertad. La ingenuidad, en el fondo, es una forma de infantilismo. Quiere que el mundo sea justo para no tener que volverse fuerte. Quiere creer en la bondad automática para no tener que aprender estrategia. Pero la vida no negocia con tus deseos. La vida exige estructura, y la estructura nace cuando te vuelves dueño de ti, aunque al principio duela. Suscríbete y deja tu like aquí, porque esta es la promesa final del canal. No convertirte en piedra, sino convertirte en dueño. Dueño de tu atención, dueño de tu tiempo, dueño de tus límites, dueño de tus silencios. El ingenuo vive explicándose, el astuto vive sosteniéndose. El ingenuo cree que amar es entregarse. El astuto aprende que amar también es protegerse, porque protegerse es proteger lo que construyes. Y cuando proteges lo que construyes, la gente correcta se acerca con respeto y la gente incorrecta se aleja con disgusto. Ambas reacciones son victoria. La libertad también es no obrar. Es resistir la tentación de arreglarlo todo. Es no perseguir a quien se va, es no humillarte por una respuesta, es no romper tu dignidad para ganar una migaja de atención. La astucia peligrosa te enseña a soportar el silencio del otro sin convertirlo en sentencia sobre tu valor. Te enseña a no correr detrás de la validación, porque quien corre entrega el mando, y el mando, una vez entregado, cuesta sangre recuperarlo. Y aquí termina la metamorfosis. El ingenuo busca ser amado para sentirse seguro. El astuto se vuelve seguro, y entonces el amor que llegue será elección, no necesidad.
La ingenuidad te pedía fe ciega, la astucia te exige ojos abiertos, la ingenuidad te hacía bueno para todos. La astucia te hace justo contigo, porque cuando eres justo contigo, el mundo deja de ser un lugar donde te toman y empieza a ser un lugar donde negocian. Y cuando el mundo negocia contigo, ya no vuelves a ser ingenuo. No porque odies, sino porque entiendes. No porque desconfíes de todos, sino porque confías en tu criterio. No porque cierres el corazón, sino porque lo proteges como se protege algo sagrado. No se exhibe, se honra. Y eso, exactamente eso, es ser peligrosamente astuto.